Más hechos, más información. RCN Radio. 7:12 a.m. Saludamos al ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña. Ministro, bienvenido a RCN Radio. Buen día. Muchas gracias. Un saludo muy especial para ustedes, la mesa de trabajo y sus oyentes. Ministro, ¿cómo le terminó de ir ayer? Hablemos un poco de lo que pasó en el puente Atanasio Girardot, que se conocía como Tienditas. Ahí estuvo el presidente Gustavo Petro con Nicolás Maduro y avanzaron en el acuerdo de alcance parcial número 28 sobre el comercio bilateral. ¿Cuál es el alcance que tiene este acuerdo? ¿En qué se va a beneficiar Colombia en lo que viene en los próximos meses, en cuanto a comercio con Venezuela, obviamente? Bueno, en primer lugar, el acuerdo de alcance parcial número 28 es porque los dos países somos socios de la Asociación Latinoamericana de Integración. Ese acuerdo de alcance parcial no se había actualizado desde hace 10 años, cuando se firmó por primera vez, y han cambiado las condiciones productivas y sociales de los dos países. ¿Qué hicimos allí? 3 cosas. Primero, definir las preferencias recíprocas que nos estamos dando entre Colombia y Venezuela para el bien de nuestros agentes económicos y los agentes que realizan el comercio y la inversión. En segundo lugar, se definieron claramente los requisitos de origen. Requisitos de origen significa que deben ser productos fabricados en los países, algunos con contenidos regionales de terceros países. Y en tercer lugar, hemos avanzado profundamente para protección de la salud humana y la salud animal y la salud vegetal en todo lo que tiene que ver con requisitos fitosanitarios y zoosanitarios. Ese acuerdo fue firmado, se notificará a la LADI y dará reglas claras de juego y seguridad jurídica para nuestros agentes económicos en los dos países para su intercambio comercial. Señor ministro, a 5 meses de la reanudación plena, un poco más, poco menos, de estas relaciones entre Colombia y Venezuela, ¿cuál ha sido el balance de esa reapertura? Porque vimos de todas maneras, escuchamos una especie de queja del presidente Petro de cómo funcionarios de lado y lado continúan aprovechándose de determinadas circunstancias, que incluso aprovechándose de los intereses y de los deseos de comerciantes y de ciudadanos de los dos países en la zona de frontera, se siguen utilizando las trochas, en fin. ¿Cómo ve usted lo que ha ocurrido en estos 5 meses y qué hay que corregir inmediatamente? Sí, mire, básicamente yo creo que hay que mirar el vaso o medio lleno o medio vacío. Cuando hace unos meses el vaso estaba totalmente vacío, es decir, desafortunadamente el comercio legal estaba alicaído, pero ha significado en estos 4 meses, con esta institucionalización y seguridad jurídica, un crecimiento importante en el comercio. El año pasado ya alcanzamos, como yo les había mencionado hace unos días, cerca de 650, 700 millones, no tengo el dato exacto, y ha ido traspasándose todo ese comercio ilegal que perjudicaba muchísimo a nuestras poblaciones en todo por comercio legal. Siguen subsistiendo prácticas indebidas y nuestras fuerzas militares, Migración Colombia, en unión con las fuerzas militares de Venezuela, Migración de Venezuela, están haciendo un trabajo intenso para controlar una frontera que, como usted sabe, es 2.200 kilómetros y es porosa, tiene dificultades, pero estamos haciendo todo el trabajo posible por aumentar el vaso medio lleno y disminuir el vaso medio vacío que sigue subsistiendo en parte, y por supuesto la queja del presidente Petro y la misma queja del presidente Maduro conducen a reforzar esa legalidad y esa institucionalidad. Pero precisamente sobre eso quería profundizar un poco, señor ministro. El presidente Petro fue enfático y dice que esta ha sido la segunda vez que lo denuncia en el tema de los cobros que se están haciendo y todos esos pasos ilegales. Cuando se habló con Nicolás Maduro, ¿también se confirmó que eso estaba sucediendo del otro lado, del territorio venezolano también? Por supuesto, tanto las autoridades venezolanas como colombianas somos conscientes de estos, y ayer precisamente diseñamos un mecanismo que profundizaremos en esta semana, que es un intercambio de información sobre todos los aspectos aduaneros y de exportaciones y importaciones para evitar que existan diferencias en las estadísticas de los dos países. Por otra parte, todo el control
militar de la frontera y todo el control de migraciones se está profundizando en una alianza estratégica importante. Creo que la queja de los presidentes Maduro y Petro es absolutamente cierta, pero como le digo, ha ido mejorando esa situación, aunque persisten situaciones de ilegalidad. Señor ministro, hubo también una propuesta muy importante de Nicolás Maduro en su encuentro con el presidente Petro, y tiene que ver con la posibilidad de entrar equipos económicos de los dos países a crear una zona económica binacional de desarrollo común entre Norte de Santander y Táchira. Pues imagínense lo que eso significaría si es lo que uno se imagina. ¿Usted cómo lo ve? ¿Es viable esa zona económica binacional allí en esos dos puntos? No, por supuesto que es viable. Mire usted, tal vez lo más duro de lo que pasó en estos 7 años fue la situación económica y social de nuestros ciudadanos binacionales en la frontera norte de Santander-Táchira. La única forma de combatir las dificultades es generar desarrollo, de generar crecimiento y, por supuesto, generar empleo y disminuir los niveles de pobreza. Esa zona económica especial no solo es factible, sino que existen los mecanismos en la integración colombo-venezolana y en nuestros compromisos para poder hacerla con seriedad, pero ¿con qué objetivo? Pues poder tener productos para los mercados internos, para la relación binacional, pero sobre todo para fortalecer la posibilidad de que nuestros productos conjuntamente fabricados puedan exportarse a terceros países y especialmente a Latinoamérica y el Caribe. Ministro, ¿cuál es la meta para el año 2023 en operaciones comerciales con Venezuela? Un poco los cálculos que hemos hecho en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo tienen que ver con una serie de modelos económicos que esperamos que entre 1.500 y 1.700 millones, es decir, un poco más que el doble de lo que fue el año pasado, sea el comercio entre Colombia y Venezuela. Pero es más importante aún es que se están fortaleciendo inversiones en los dos países, con inversionistas colombianos en Venezuela, inversionistas venezolanos en Colombia, y en tercer lugar, pues una cosa que es fundamental para nosotros, que es fortalecer la seguridad jurídica y la seguridad social y económica de nuestros ciudadanos binacionales en la frontera. Señor ministro, ¿cómo está el tema de los vuelos? Si bien el presidente Petro anunció que Satena ya iba a incrementar y a hacer regularmente vuelos entre los dos países, ¿cómo está la situación para las distintas aerolíneas particulares que quieran participar en este mercado que es tan importante para no solo de aquí para allá, sino de allá para acá, de Caracas a Bogotá y viceversa? ¿Cómo está eso? Importante lo que usted me pregunta. Realmente Satena empieza a operar el 3 de marzo y Turpial y otra compañía venezolana que no conozco pidió la autorización. Poco a poco se va normalizando el tráfico aéreo entre los dos países. Estamos a la espera de decisiones de los dos gobiernos para saber si pueden existir otras aerolíneas que vuelen entre los dos países. Pero está mejorando relativamente la conectividad aérea con la decisión del presidente Petro de autorizar a Satena a volar a Venezuela. Ministro, lo voy a sacar un poco del tema porque, al cierre de esta entrevista le cuento que tenemos como tema del día con los oyentes de RCN Radio, ¿cuál es la fiesta o el festival colombiano que este año no nos podemos perder? Todo esto a propósito, ministro, que empieza el Carnaval de Barranquilla, empezó anoche y pues usted es precisamente el ministro de Comercio, Industria y Turismo, así que, ¿qué recomendación? ¿Cuál es la fiesta que usted como ministro de Comercio, Industria y Turismo no se perdería este año? ¿A cuál le gustaría ir? Yo no me perdería ni el Festival de Barranquilla, ni el Festival Vallenato, pero sobre todo no me perdería todos esos destinos turísticos en la Amazonía, en todas esas zonas PERET, en todas esas zonas de dificultades que nos llevan al turismo de naturaleza y al turismo de aprovechar esas bellezas inmensas que existen en la biodiversidad de nuestro país. En eso estamos trabajando y le quiero contar, el día 20
lanzamos la política de turismo. Esa política de turismo están invitados muy especialmente porque fundamentalmente estamos aprovechando no el turismo de ladrillo, sino ese turismo de industrias culturales, de conocimientos tradicionales, de biodiversidad. Están invitados muy especialmente a ver lo que estamos planteando. Pero espere, ministro, ¿cómo así? ¿El 20 de febrero se lanza la política de turismo del actual gobierno? Cuéntenos más, por favor, ¿de qué se trata? ¿Con qué meta, por ejemplo? Se trata fundamentalmente, primero, lo que lo ha dicho el presidente Petro, de sustituir muchas de nuestras exportaciones mineras energéticas por la promoción del turismo para que genere las divisas suficientes, pero sobre todo que permita la integración de todas esas bellezas maravillosas que existen en nuestros países al turismo cultural, al turismo de biodiversidad, y ese es el objetivo de nuestra política. Fundamentalmente, sustituir exportaciones, generar divisas para el país, pero generar bienestar para las poblaciones con mayores dificultades, que son un atractivo turístico inmenso para los visitantes del extranjero. Claro, ¿y con alguna meta, por ejemplo, para este año en materia de número de turistas y en materia de ingresos en ese campo? Sí, lo de las metas a uno le toca ser conservador para que no falle en los pronósticos. Y nosotros sí esperamos que este año haya un crecimiento por lo menos del 20% de los turistas que están llegando a este país. Del turismo extranjero hacia Colombia. Bueno, quedamos pendientes el 20 de febrero entonces de los detalles de la política. ¿Tiene algún nombre el plan, el programa, la idea? No, es la política de turismo. Así como tal, política de turismo del actual gobierno. Sí, señor. Pero finalmente, ministro, en pesos, en ingresos, ¿de cuánto sería esos ingresos por el tema de la política de turismo? Usted se acuerda que los economistas tenemos una dificultad inmensa, que duramos la mitad de la vida prediciendo lo que vamos a hacer y la otra mitad explicando por qué nos equivocamos, ¿no? Les ruego el favor, estamos en esa meta, claro, haciendo los cálculos, y con mucho gusto, tan pronto los tenga, se los comunico. Ministro, una inquietud final sobre ese tema del turismo. Si estamos hablando de atraer visitantes de otros países, ¿qué hacer con los temas de especulación en los precios para los turistas que se ven en este momento en distintos lugares del país, sobre todo en ciudades como Cartagena, ¿no? ¿Qué hacer con el tema de la seguridad a los turistas que llegan, los tumban, les hacen el paseo millonario, los engañan por redes, etcétera? El propio aeropuerto. ¿Cómo combatir y cómo hacer que eso sea amable para el turista? Porque si uno oye esas noticias, uno dice, uy, yo me lo pienso 2 veces antes de coger para ese destino. Sí, el Viceministerio de Turismo ha venido adelantando una campaña muy importante con la ayuda de la Policía de Turismo y con el trabajo con las comunidades, por ejemplo, en Cartagena, en donde estamos haciendo un proceso de educación, de trabajo con esas sociedades, y por ejemplo, en Cartagena, como le estoy mencionando, hemos logrado victorias tempranas con la participación de la comunidad, con la participación de nuestra política de turismo y con la generación de trabajos, tanto con Impulsa como con Colombia Productiva, como con Fontur, para dotar de condiciones amables y educativas a nuestros operadores turísticos, para que a través de la legalidad, a través del respeto con el turismo, nosotros podamos tener una respuesta adecuada social, económica, frente a esos desmanes que usted menciona que existen y que esperamos disminuirlos en el corto plazo. Germán Umaña, ministro de Comercio, Industria y Turismo, gracias por estos minutos con la audiencia de RCN Radio. Buen día para usted, ministro. Hombre, para mí es un placer siempre hablar con ustedes. Les mando un abrazo inmenso y a los oyentes. Bueno, importante noticia nos acaba de entregar el ministro. Sí. Para el 20 de febrero próximo, es decir, el día lunes. Sí, el lunes. El día lunes se va a lanzar. Comenzar entonces con agenda el gobierno del presidente Petro, ¿no? Lanza la política de turismo del gobierno que, nos ha anticipado ya el ministro aquí, pretende reemplazar algo de las exportaciones minero-energéticas que está haciendo Colombia en este momento. Apunta entonces a un incremento del 20% de turistas extranjeros, la nueva política de turismo del gobierno. Y también ha dicho que es muy viable
la propuesta que ha hecho en las últimas horas Nicolás Maduro, en el sentido de que es necesario crear una zona económica binacional de desarrollo común entre norte de Santander Y el y Táchira, y la necesidad de mejorar la situación en la frontera común en virtud de la situación que se sigue presentando en las trochas. Y ojo la meta que nos dio y nos confirmó el ministro, de entre 1.500 y 1.700 millones de dólares es la apuesta del gobierno colombiano para ese comercio binacional, esas operaciones comerciales con Venezuela, meta para el año 2023. Y adivinen qué pasó ayer con la reunión entre Petro y Maduro. Adivinen quién llegó tarde. ¿Quién, Vlado? ¿Quién habrá llegado tarde? El gobernador, el ministro. Pues obviamente Petro, ¿no? Óigame. También llegó tarde. Qué cosa tan impresionante. ¿Y por qué? Yo no he podido entender 110 metros adentro de territorio venezolano. por qué el Maduro señor no viene acá. Maduro no pasó la línea, no pasó la raya. Muy ¿O qué? raro eso, ¿no? Sí, yo que también sea muy estaba raro. esperando lo de la línea. ¿Por qué, Juan Manuel? ¿Qué es? No, además ni siquiera es que No se la paran tocó, en la es que raya. no la tocó, ni Por eso, siquiera. no, es que fue más de 100 metros adentro de Sí, territorio por eso. venezolano. Ustedes se dieron cuenta que el que cruzó fue Petro. Exacto, eso es una incógnita. ¿Por qué será? Maduro no ha pasado todavía la frontera. Seguro, No, seguro Petro le dijo, ojo, no se vaya a pasar de la raya. se pase de la raya, cuidado. Pasarse la raya es peligroso. 7 de la mañana, 28 minutos. En RCN Radio, vamos más allá.